Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar otro webinar de Customer Experience con Impacto. Ya vemos mucha gente conectada. Yo aprovecho para presentarme. Soy Noelia Mancilla de Blex. Y en Blex nos dedicamos a diseñar experiencias para los clientes. Diseñamos experiencias, productos y trabajamos en generar un ecosistema donde el cliente es el centro de las organizaciones. Vamos a realizar este webinar con Gustavo Papasergio de CCI Data y Matías, que los dejo que se presenten. Adelante, Gustavo. Estás en mute. No te escuchamos, Gus. Cierto, gracias. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Papasergio y soy jefe de nuevos productos digitales en SciData y bueno, vamos a estar hablando un poco de cómo encuestar sin preguntar y de cómo atender el desborde de demanda de cliente en tiempos de pandemias con herramientas de crowdsourcing. Básicamente es eso, así que bueno, espero que les guste, lo veamos a ver. Bien, gracias, Gus. Yo soy Matías Gada, trabajamos junto con Noé y Raúl Molteni en Blex. Y bueno, muy contento en este segundo webinar compartiendo con ustedes y complementando un poco lo que vimos la vez pasada y sumando cosas novedosas como lo que nos va a traer hoy Gustavo, que está buenísimo. Bárbaro, buenísimo. Vamos a arrancar, pusimos esta frase porque es un número que no deja de llamarnos la atención. El 94% de las compañías no son capaces de entender lo que implica experiencia de clientes de manera completa. Y eso implica que se están perdiendo una oportunidad gigante de generar un montón de resultados que hoy no están pudiendo generar, porque sin experiencias de clientes exitosas es muy difícil lograr la lealtad y lograr que esta cuenta y estos clientes permanezcan. Así que les compartimos la frase y les vamos a contar un poco qué vamos a ver hoy. En principio vamos a hablar sobre voz de cliente, pero un poco teniendo en cuenta cómo nos ayuda hoy en este contexto de COVID entender o tener sistematizada la voz del cliente para comprender las nuevas emociones. Ya nos va a mostrar también Gustavo qué está pasando con Argentina y con las emociones de las personas que están en este país con respecto a la pandemia. Hay muchas empresas que lograron transformarse rápidamente, sobre algunas vamos a hablar, hay otras que no, que están en modo espera, a ver qué pasa, y no están haciendo cambios y tampoco están escuchando clientes. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a trabajar sobre fuentes de voz de clientes porque lo que queremos compartirles es muchas fuentes que hoy existen, algunas son novedosas, otras no tanto, y lo que vemos todos los días cuando trabajamos es que se usan muy pocas. Entonces queremos contarles todas las posibilidades que tenemos hoy para escuchar a los clientes y vamos a hacer un Zoom especial sobre social media listening. Gustavo va a estar compartiéndonos, y comunidades de marca, dos medios para relevar voz de cliente que nos dan un montón de información valiosa para tomar decisiones en la organización, para compartirlo en las distintas áreas. Y vamos a hacer un cierre hablando de un poco acciones de impacto que podríamos incorporar. ¿Qué les aclaro para que nos pongamos todos de acuerdo? Tenemos chat de preguntas y respuestas, ustedes se fijan, pueden preguntarnos. Nosotros vamos a tratar de ir captando las preguntas y respondiéndolas a medida que vamos desarrollando el webinar. Y por otro lado, en algún momento los vamos a invitar a votar. Vamos a hacer algunas votaciones y nos gustaría que ustedes puedan participar. Va a ser muy sencillo, les va a aparecer la votación para que ustedes puedan elegir entre las opciones que les vamos a poner. Ahora entonces, Mati, si querés comenzar, Sí, cómo vamos no. a empezar con la introducción de voz de cliente. Bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla, con lo cual lo primero que vamos a hacer es cómo vernos nosotros mismos como clientes, cómo estamos hoy, cómo nos sentimos. Hoy nos referimos a este contexto tan particular de que hace más de 40 días que estamos en pandemia, en cuarentena, con experiencias que han cambiado radicalmente, muchas cotidianas que han cambiado radicalmente, así que
posicionados en ese punto de referencia, me gustaría que contestemos la siguiente encuesta. A ver si puedo ver... ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Ahí está, perdón. Bueno, ahora sí. Voy a disparar la siguiente encuesta, que tiene que ver con esto que hablábamos recién. ¿Sí? La van a ver en pantalla. Y ahí podemos responder una de las siguientes 4 opciones. ¿Sí? ¿A qué estamos más predispuestos hoy como clientes? Las repaso, mientras ustedes piensan. Responder una encuesta respecto a cuán satisfecho estoy, con una marca, una experiencia. Comentar por iniciativa propia cosas en redes sociales, en comunidades de marca. Contestar si recomiendo o no, la famosa pregunta que está tan de moda últimamente. O no hacer nada, no compartir. Me quedo con mi opinión. Entonces vamos a dejar unos 30 segundos más para que todo el mundo termine de votar. Muy bien, vemos que están ya la mitad votados. Vamos a esperar a la otra mitad que falta. Dejamos unos 10 segundos más, veo que faltan unas 10 personas, así que están ahí seguramente decidiendo por cuál opción. Acá lo difícil es que tenemos que elegir por una, probablemente más de uno pensara de que hay más de una posibilidad para elegir, ¿no? Pero estamos forzando eso para ver si sale alguna cuestión interesante. Bueno, falta alguno más votar, pero lo vamos a cortar acá simplemente para entender qué resultados tenemos, los vamos a compartir. Los voy a compartir en este momento, deberían estar todos viéndolo. ¿Y qué salió? Bueno, salió algo bastante repartido, fíjense. La primera opción, que era responder a una encuesta, estamos acostumbrados a responder a una encuesta, ¿no? Pero no fue la primera opción respondida. El 21% votó eso. El 32%, la tercera parte de ustedes, es, bueno, comentar por iniciativa propia. Esto está creciendo. Ahora lo vamos a escuchar a Gustavo y a Noé como en profundidad en este aspecto en particular, pero hay mucha iniciativa propia de las personas en compartir experiencias y no contestar encuestas en sí. Vuelve a salir, y esto no nos llama la atención, contestar a la pregunta final sobre si recomiendo o no, sale como la opción más votada, y la opción menos votada es no hago nada. Se ve que estamos todos con muchas ganas de compartir de alguna manera cómo estamos viviendo las cosas. Ahora, esto está bueno porque despierta la siguiente reflexión. La pregunta de recomendación es muy sencilla de contestar. Simplemente nos piden evaluar de 0 a 10 cuánto recomendaríamos una experiencia o una marca determinada, con lo cual es muy fácil, muy rápido. Habitualmente es más esfuerzo cargar algún comentario en redes sociales, pero fíjense cómo están prácticamente empatadas con esto de voluntariamente, yo como cliente vivo una experiencia, me vuelco a mi red social favorita o a mi comunidad de marca y dejo mi opinión, o dejo algún reclamo, o dejo una sugerencia, o ayudo a un par mío, a otro cliente a resolver algo, ¿sí? Esto en este contexto es interesante porque con las experiencias tan tradicionales y cotidianas que han cambiado, el contestar una recomendación cuando hay faltante de productos, cuando se nos dificulta ir a un banco presencialmente, cuando en un supermercado la experiencia cambió totalmente porque tengo horarios restringidos, no puedo ir acompañado, etc., en algún punto esa pregunta puede caer mal. Entonces, cuidado con, la reflexión sería, cuidado con preguntar recomendación cuando algunas experiencias realmente son absolutamente frustrantes para los clientes hoy, y tenemos que encontrar la manera de, sin molestarlos, entender cómo vivieron esa experiencia. ¿Sí? Ahora sí, voy a dejar de compartir resultados, voy a volver a compartir la pantalla. Vuelvo a la pantalla de PowerPoint. Bien, entonces, ¿qué nuevas expectativas tiene el cliente? Un poco lo que hablábamos recién. Han cambiado, necesariamente han cambiado con este contexto. Hablábamos de ir al supermercado, hablábamos de hacer las compras. No podemos ir con nuestros hijos, tenemos ciertos horarios.
hay ciertas tiendas que están cerradas, que no han abierto, con lo cual tenemos que resolverlo por otro canal, habitualmente el delivery a través de una plataforma digital. Eso ha cambiado drásticamente, con lo cual nuestra expectativa en esa experiencia probablemente también cambió. ¿Qué pasa con esto, no? Elementos esenciales para la higiene o para el cuidado, para disminuir el riesgo de contagio. Ante la faltante de productos, probablemente muchos clientes aún siguen intentando ir a farmacias para ver qué opciones confiables hay. Y confiar en nuestro farmacéutico de rutina, pero con una situación absolutamente distinta. La expectativa cambió. Los bancos, ni hablar, mencionábamos recién, horarios diferentes, horarios restringidos para ciertas edades, ¿no? Para cuidarlos específicamente de los de mayor riesgo. ¿Qué pasa con ciertas operaciones que aún no podemos hacer y estamos forzados a irnos al canal digital cuanto antes? La verdad que teníamos la opción siempre de ir al banco presencialmente. ¿Qué pasa con los viajes, las vacaciones? Cambió absolutamente nuestra expectativa, ¿sí? Fíjense en la experiencia de la mayoría de la gente que ha tenido que cancelar vacaciones ya pagas, y las agencias, las más astutas, los ayudan con devolución de dinero o con asignar un crédito o replanificar las vacaciones, y las agencias menos astutas, y conozco casos muy concretos, lo que hacen es seguirte vendiendo o intentando entender cómo estás intentando comprar más, cuando es algo absolutamente imposible o muchísimo tiempo, ¿sí? La expectativa en cuanto a nuestras vacaciones y viajes cambió absolutamente. Y por último, alguna experiencia que no es tan cotidiana, el comprar un auto. Hoy es imposible ir a un concesionario presencialmente. En China, que hace 4 meses vieron la misma situación, lo que se han dado cuenta es que la experiencia digital para comprar un auto se puede hacer. Anticiparon 1 año y medio la duplicación de ventas de los clientes sin pisar un concesionario, absolutamente online, donde inclusive el delivery del auto es desinfectado inicialmente, lo envían a la casa, junto con las llaves, inclusive suman un regalo, ¿sí? Porque en la experiencia online entienden qué tipo de cliente es y qué cosas le gustan, con lo cual esa experiencia ha cambiado absolutamente y se han dado cuenta que pueden anticipar algo que ya sabían que iba a pasar, pero lo tienen que hacer ahora, ¿sí? Entonces, expectativas en cualquiera de estas experiencias y muchas más que se les pueden ocurrir han cambiado radicalmente. Ahora, queríamos repasar rápidamente cómo vive el cliente su ciclo con las experiencias, ¿sí? Esto que hablábamos, las experiencias y las expectativas van de la mano, ¿sí? No hay experiencia sin expectativa y viceversa. Con lo cual, los clientes al final de vivir una experiencia, piensen en cualquiera de las que repasamos recién, con su expectativa asociada que ha cambiado en este contexto, tiene una percepción, ¿sí? Por ejemplo, el caso extremo de nuestras vacaciones y los viajes y lo que teníamos planificado hacer, ha cambiado radicalmente. Entonces, esa percepción, el cliente, y este es un proceso bastante subconsciente, evalúa tres cosas. Si lo pudo resolver o no, lo que necesitaba, ¿sí? Cuánto esfuerzo le llevó esa experiencia, y finalmente, qué sintió, cuál es la emoción. Y vamos a jugar mucho con la emoción, ¿sí? En todo lo que vemos después. El entender cuál es la emoción del cliente, donde efectivamente emocionalmente estamos todos de alguna manera revolucionados con esta situación, porque es un contexto nuevo que no hemos vivido nunca, es algo que juega un papel enorme. ¿Cómo entendemos la emoción de los clientes que juegan su percepción? La percepción va a derivar en una opinión o en una actitud de los clientes. ¿Por qué? Porque pueden o no recomendar, y ahí aparece el famoso NPS, que salió la opción más votada de esto que veíamos recién en la encuesta. Puedo estar satisfecho o no con una al final del día. Entender qué van a hacer los clientes. ¿Qué van a hacer sus clientes? ¿Van a pedir la baja? ¿Van a volver a comprar porque tuvieron una excelente experiencia adaptada a esta nueva expectativa? ¿Van a comprar o van a pasarse un plan más caro, con lo cual también es una buena conclusión? Todo esto es lo que las organizaciones más maduras están mirando y lo que termina pegando en los resultados, el comportamiento final del cliente, más allá de su opinión. Y decimos que es un ciclo porque en función a cómo se comporta el cliente puede reevaluar absolutamente su expectativa de experiencia, ¿sí? Si me doy de baja, me voy a ir a otra compañía,
voy a tener otra experiencia segura y voy a tener una expectativa distinta. Si continúo con la compañía, lo mismo, me puedo poner más exigente, porque estoy pagando más. Entonces, es un ciclo. El entender este ciclo, no lo voy a ver yo, lo vamos a ver con los chicos, es absolutamente esencial, vamos a ver que hay un montón de herramientas para esto comprenderlo, siempre partiendo de la expectativa. ¿Sí? Buenísimo, Mati. Yalo me está preguntándonos y haciendo un comentario que aprovecho para compartirlo, donde nos dice un poco esto de que hablabas vos recién y nosotros hablamos mucho, sobre evitar a veces tanta encuesta para no molestar al cliente. Y ella pregunta, ¿cómo hacemos para entenderlo si no hablamos con él? ¿Cómo vamos a poder mejorar? Y un poco lo que vamos a ver en unos minutos es cuántas fuentes tenemos disponibles para entender al cliente, escucharlo, sin la necesidad de estar preguntando. Y ojo que nosotros somos muy amigos de las encuestas. A nosotros nos encanta preguntar el nivel de lealtad, entender los niveles de satisfacción, usar todos los canales para hacer encuesta post-contacto, buscar todas las alternativas para que el cliente dé su feedback. Pero a través de los años hemos notado que la cantidad de respuestas que obtienen las empresas de los clientes se va reduciéndose todo tiempo y logramos índices de respuestas bajísimos, 12, 13%. Las mejores empresas están en 16%, 20% de nivel de respuesta. Y lo peor de todo es que hay algunos arquetipos de clientes que no contestan nunca, o sea que si solo miramos encuestas, a esos clientes no los escuchamos. Con los medios que vamos a ver hoy para captar voz de cliente, integrado con las encuestas, porque no van solos, logramos captar muchísimo más la voz de los clientes y nos hacemos de muchas más herramientas para poder responder a sus necesidades. Así que bueno, vamos a estar viendo muchas más fuentes en un ratito. Sí, es un punto esencial y es un poco lo que queremos marcar. En este contexto hay que molestar lo menos posible al cliente y ir a alternativas que ahora vamos a revisar. Gracias por la pregunta. Muy rápidamente, ¿por qué medimos? ¿Por qué nos interesa medir la voz del cliente? ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa además medirlo de manera distinta a lo que lo medíamos siempre? Porque para medir, y para los que no reconozcan eso, ahí va la versión sub 30, termómetro digital, mis hijos lo conocen muy bien. Medimos, ¿por qué? Básicamente porque tenemos que tener una mirada descriptiva de todos nuestros clientes. Habló recién, ¿no?, de arquetipos. Arquetipos lo tratamos el webinar pasado, no vamos a meternos en detalle. Tenemos clientes diferentes, con expectativas distintas, recuerden lo que vimos recién, con lo cual necesariamente tenemos que describirlos de manera diferente. Ahora, ¿eso es suficiente? No, quisiéramos predecir el comportamiento. Tanto el que queremos apalancar porque es un buen comportamiento, por ejemplo, el que nos pida un plan más caro, el que quiera recomprar, identificar ese cliente y hacer acciones particulares, como el que se quiera ir. Los dos extremos. ¿Por qué? Porque finalmente hacemos planes de acción. Y acá las empresas, y queremos hacer bastante foco en esto, se ven muy tentados, y mucho más en este contexto, en perderse los primeros 3 pasos y ir directamente a la acción, sin entender al cliente, sin entender las nuevas expectativas. Peor aún, haciendo encuestas que lo único que hacen es molestar, no obtener una respuesta, como decía, no, el 90% de los clientes no contesta, y algunos que contestan nunca, con lo cual el hacer este caminito de una manera inteligente y diferente es absolutamente esencial. ¿Sí? Por último, le doy pase a los chicos. Básicamente se resume en 3 pasos el programa de voz de cliente: es escuchar, vamos a ver todas las alternativas que tenemos, al cliente y al empleado, figura esencial en este contexto también, quien es en muchos casos quien mejor conoce al cliente, analizar, hacer un buen diagnóstico, describir, predecir, lo que decíamos recién, y armar buenos planes de acción, siempre con una base sólida. ¿Sí? Noé, si te parece, te hago el pase y seguimos. Buenísimo. Dale. Voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, vamos a hablar sobre la escucha de la voz de cliente. Voz de cliente es un programa mucho más grande de lo que a veces concebimos, ¿sí? No tiene que ver solamente con hacer encuestas para ver si están o no están satisfechos. Tiene que ver con un programa que nos permita de manera integral y sistemática pasar tiempo escuchando lo que el cliente necesita. No solamente hablamos de cliente, nosotros
hace un tiempo que para muchas organizaciones, cuando hacemos voz del cliente, también hacemos voz del prospecto o voz del cliente de la competencia, porque cuando diseñamos productos, cuando queremos mejorar nuestros servicios, estamos no solamente pensando en el cliente que hoy forma parte de nuestra organización, también estamos pensando en los que queremos atraer. Entonces, hacemos un estudio muy fuerte sobre qué espera el cliente, cuál es la forma en que espera que nosotros nos contactemos con ellos, cuál es la expectativa que tiene y de qué manera tenemos nosotros capacidad dentro de la organización para poder vincularnos. Y cuando hablamos de voz del cliente, en este programa que les digo integral, lo hacemos en simultáneo con voz del empleado, y lo que les decimos siempre es, experiencia de clientes empieza desde adentro. No es solamente hacer encuestas a los empleados, es lo mismo que hablábamos antes. Existe el NPS Employee, donde lo que hacemos es ver cuánto recomienda un empleado nuestra marca empleadora, cuán satisfecho está, pero ¿por qué lo hacemos así? Porque hay una correlación del 85% entre el compromiso que tiene un empleado con la organización y cómo está dispuesto para poder generar satisfacción en los clientes. A veces no tiene contacto con el cliente, es un empleado que está en un área distinta, pero tiene clientes internos. Y el nivel de compromiso está muy atado al nivel de experiencia que tiene con la empresa. Cuando estudiamos el empleado, hacemos lo mismo que lo que hacemos con el cliente. Recuperamos todas las fuentes de información, entendemos cuáles son los momentos de verdad, qué le importa, qué no le importa, cuáles son los momentos de interacción en donde necesitamos vincularnos distinto con ellos, y con todo eso trabajamos en generar experiencias que realmente sean memorables para estos empleados. De esa forma empezamos a lograr un círculo súper virtuoso entre lo que entregamos al cliente, al usuario final, y lo que tenemos internamente en la organización como compromiso de cada una de las personas. Y nosotros hablamos siempre de personas con personas, ¿no? O personas por personas, porque en el fondo a veces estamos en un lado y somos clientes, y muchas veces somos empleados. Y como empleados conocemos también qué es lo que esperan los clientes, y se genera un vínculo donde empezamos a ver lo que no damos y tenemos que dar y lo que esperamos, y muchas veces no llega. Cuando hablamos de voz de cliente, hablamos de fuentes, y las fuentes que estamos recuperando, que ahora vamos a ver algunas en detalle, tienen que ver con poder tener este tipo de información, que tiene que ver con las emociones. Y lo que necesitamos es entender qué ve el cliente, qué escucha, qué le está diciendo su familia, sus amigos, la competencia cuando se acerca a ofrecer productos o servicios, qué piensa, qué siente de la marca, qué esperó que no pasó. No sé si a ustedes les pasó en estos últimos semanas y este último mes de vincularnos con las marcas que normalmente usamos, que algunas nos sorprendieron gratamente, porque hicieron cosas que nos llegaron al corazón. Hoy estamos distintos, tenemos otras expectativas, estamos todos viviendo un momento diferente en nuestra vida. Y otras empresas, la verdad es que nos generaron una sensación fea. La verdad que hay muchísimas experiencias para contar, y esperamos que ustedes en el chat puedan contar alguna si les parece relevante. Pero hay empresas que hicieron cosas increíbles y tuvieron la capacidad de transformarse rápidamente para entender qué está viendo hoy su cliente, qué dice, qué hace, qué necesita, y hay otras que no, y solamente se limitaron a, sin escuchar mucho, salir con alguna acción que no necesariamente es la que el cliente está esperando, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos y estamos mirando todo esto que le está pasando al cliente y a nuestros colaboradores, que también hoy ven distinto, piensan distinto, están trabajando en sus casas, están pasando por una experiencia nueva, lo que necesitamos entender, o por qué lo hacemos, que necesitamos saber qué esfuerzos está realizando que nosotros podemos evitarles, y necesitamos saber qué beneficios está esperando, ¿sí? ¿Qué está esperando hoy un cliente desde su casa en esta nueva situación? Y acá les cuento esto de poder entender qué espera hoy un cliente y qué fuerza hace que marcas y empresas no estén pasando una crisis en este momento de pandemia. Al contrario, ¿sí? Hayan tenido una oportunidad. Y hay otras que siguen todavía en un modo de espera, sin hacer ningún cambio y sin escuchar a sus clientes.
vamos a empezar a hablar de las fuentes. Y no nos queremos demorar tampoco demasiado sobre esto porque queremos hacer mucho zoom sobre dos fuentes en particular que hoy nos están dando mucho resultado. Pero algo que sí creo que es fundamental hablar antes de hablar de fuentes es que existen dos tipos de datos. Por un lado, los datos estructurados, que son los que más cómodos nos dejan. Y estos son nuestras tablas de Excel o las cosas que podemos programar, donde tenemos variables, columnas, un CRM donde vemos el cliente está clasificado, vemos cuánto consume, qué plan tiene, qué productos usó, cuándo se contacta. Datos totalmente estructurados que podemos programar, automatizar y que nos hacen sentir bastante confiados y tranquilos. Por el otro lado están los datos no estructurados, a los cuales tratamos muchas veces de interpretar, y en alguna época, hace muchos años atrás, poníamos un montón de gente a leer cosas para poder entender estos datos no estructurados, que son estas nubes de palabras, que son los comentarios de las redes sociales, que son los comentarios de las encuestas cuando hacemos encuestas abiertas, y un montón de otra información que llega de esta manera. Un pedido mediante voz es un dato no estructurado. Hoy tenemos tantas herramientas para poder procesar esta información, y esta información es muchísimo más valiosa para hablar de emociones y para entender a un cliente. ¿Qué nos pasa cuando tenemos datos estructurados y no estructurados? En realidad tenemos que tener la capacidad de integrarlos, ¿sí? Cada uno de estos solos nos dan un potencial, pero el mayor potencial lo logramos cuando integramos todos. Y acá, un poco algunas de las preguntas que recibíamos antes, las encuestas, y hay muchos tipos de encuestas post-contacto, las encuestas que hacemos de NPS, hay muchos indicadores, en algunos vemos lealtad, en otros vemos satisfacción, en otros vemos el nivel de esfuerzo para cambiar procesos, son indicadores muy robustos que nos dan mucha información. Ahora, si logramos integrarlos con un montón de otras fuentes que tenemos, podemos ser mucho más precisos en entender cada cliente uno a uno y poder personalizar, que es hoy uno de los desafíos que tenemos. Les vamos a contar algunas fuentes. Decíamos encuestas, esta la conocemos todos, ¿sí? Y a veces como usuarios de encuestas y a veces como generadores de encuestas. Nos da mucha información, nos ayuda a generar nuevos productos, nuevos servicios, saber cuáles son los clústeres donde tenemos problemas. Cuando hablamos de atención, podemos ver subgrupos, cuáles son los grupos que necesitan más capacitación. Cuando hablamos de productos, saber qué producto gusta, qué producto no está gustando. Podemos tener mucha información. La realidad es que es algo que necesitamos seguir promoviendo, necesitamos hacerlo, y necesitamos contar con medios no invasivos, y las empresas que se distinguen en encuestas generalmente generan canales de encuestas que nosotros denominamos involuntarias. Y esto no es salir a buscar al cliente para nosotros preguntarlos y satisfacer nuestra necesidad de conocerlo mucho, sino que dejan abiertos los canales para que un cliente que quiere decir algo, que necesita expresarse, que necesita un cambio, cuando lo desee, va y hace una encuesta o cuenta lo que está pasando. Un caso de este tipo de encuestas involuntarias es la de Starbucks. Starbucks tiene un código de QR, no pregunta demasiado, pero si estás en un local y necesitas decir algo, pasaste por una mala experiencia, solamente tenés que ir hacia el QR y decir lo que necesitas. Otra fuente es social media listening. No me quiero detener mucho sobre esta porque ya Gustavo nos va a contar mucho más y vamos a ver algunos ejemplos, pero cuando hablamos de social media listening es esa capacidad que tenemos de hacer monitoreo de las redes, no solo de las redes, sino de todo el mundo digital, y a través de eso escuchar clientes, competencia, escuchar dolores que tienen, poder estar todo el tiempo mirando la empatía que tienen las personas con lo que publicamos, con la forma en que nos estamos comunicando. Otra fuente es el Speech Analytics, y muchas empresas han probado Speech Analytics. Nosotros la primera vez que lo implementamos fue en el 2010, ya hace 10 años, y teníamos herramientas que no eran tan pro como las que tenemos hoy. Y la verdad es que hay mucha cantidad de clientes que hoy están haciendo búsquedas por voz, con lo cual todo eso es una fuente donde podemos escuchar al cliente. Cuando los clientes se contactan con los call centers, también nos están dejando todo el tiempo su impronta, y sin necesidad de preguntarle en el post-contacto cuán satisfecho está con una atención,
o el nivel de satisfacción o el nivel de resolución, nosotros podemos escuchar si gritó, si dijo palabras que no eran las apropiadas, y podemos hacer acciones de tiempo real, donde lo derivamos a algún lugar en particular para poder tomar alguna acción al respecto, ¿sí? Ahí hay mucha oportunidad con Speech Analytics y hay muchas herramientas hoy disponibles para poder hacerlo. Por otro lado, otra herramienta es lo que nosotros denominamos CX Gemba, que es ir a ver. Y cuando vamos a ver, ¿qué hacemos? Nos encontramos con los clientes. Hay muchísimas posibilidades de encontrarnos con ellos. A veces hacen acciones ad hoc en las organizaciones como hacer un focus, sentarnos, pero a veces basta con ir a una sucursal de una empresa para entender lo que está pasando, o ir a una tienda de retail para entender qué es lo que está viendo el cliente, cuál es la experiencia, dónde se está complicando, dónde hacemos las cuestiones de nuestro layout, dónde las estamos, dónde estamos generando algún esfuerzo en el cliente que podemos evitar. Comunidades de marca es otra fuente muy rica. Hoy podríamos decir que es una de las más ricas que tenemos para escuchar lo que está pasando. Las comunidades de marca son esos lugares donde los clientes se encuentran porque están representados por la misma marca y empiezan a interactuar de igual a igual y cuentan sus dolores y también se resuelven sus problemas, y las empresas están teniendo hoy con esto dos oportunidades. Por un lado, escuchar al cliente, que es lo que a nosotros nos está interesando en esta conversación que tenemos hoy, pero además hay una increíble oportunidad de optimizar los costos de atención. Gustavo nos va a contar un poco más sobre comunidades de marcas en pocos minutos. Una fuente que también la mencionamos porque no siempre la integramos es el CRM o nuestros sistemas internos de medición. Muchas veces, sobre todo en las organizaciones más grandes, hay muchos tableros, muchos dashboards, muchas áreas midiendo cosas distintas, pero nunca nos sentamos entre todos a entender o vincular esa información. Cuando empezamos a hacerlo, encontramos un montón de acciones que podemos hacer porque podemos vincular las emociones de los clientes con las distintas procesos o áreas de la organización y robustecemos nuestros datos. Spotify es otra fuente de datos, y esta es una fuente que se está usando hace muy poco, donde las empresas pueden, a través de darle Wi-Fi gratuito a sus clientes, cuando están en una tienda, o cuando están en una sucursal, o en un shopping, donde están pudiendo ir a ver distintos lugares, pueden ver cuánto tiempo se demora un cliente en determinado lugar, cuánto tiempo requiere para poder hacer el pago de su compra, para poder ver un producto, para poder retirarlo, y todo eso nos habla también de voz del cliente. Sin preguntar, sabemos si se demora mucho, sabemos qué cosas lo atrajo o no lo atrajo de lo que estamos mostrándole. Internet de las cosas, otra fuente. Hoy hay muchísimas cosas que tenemos conectadas, ¿sí? Con lo cual las empresas están recuperando todo el tiempo información de cómo el usuario está usando productos o servicios. Hay empresas que utilizan Internet de las cosas para ser proactivos y para dar una respuesta en tiempo, ¿sí? Hay una empresa de Estados Unidos que alquila motos y por medio de Internet de las cosas sabe si estuvo mucho tiempo demorado, en qué días de la semana va a qué lugar, cómo hacer para generar opciones proactivas, cuándo se va a acabar la batería y hay que avisarle al celular de que se le está por acabar la batería. Hay lavarropas que tienen Internet de las cosas y uno puede saber en qué horarios el cliente utiliza ese producto, cómo hago para avisarle, cómo veo que esa cosa está por romper y le aviso anticipadamente que le voy a mandar el service a su casa. Hay una forma de conectarse hoy con el usuario, nuevamente, de manera proactiva, sabiendo cómo está usando un producto, estamos teniendo un montón de posibilidades para facilitarle la vida al cliente. Finalmente, otra fuente más que también se está implementando en muchas empresas es Emotional Analytics. Y acá, ¿qué hacemos? Vemos las expresiones, ¿sí? En un hotel, en la entrada o cuando hacemos check-in o hacemos check-out, podemos ver las expresiones. Algunas tiendas de Nike usan este método para entender qué producto llama la atención y cuáles son los productos que les son totalmente indiferentes a los clientes, con lo cual cuando están entrando a una tienda y ven una cara de emoción porque ven la zapatilla que les gusta, o una cara de indiferencia total hacia algo que realmente no importa, pueden saber
cuáles son los productos que gustan y cuáles son los que hay que dejar de vender. Esto es un montón de fuentes, hay más, pero son un montón de fuentes que hoy podemos incorporar. Y antes de contarles un poco sobre los retos que tenemos con toda esta información que tenemos disponibles, Mati, si podemos hacer una encuesta, me gustaría saber cuántas fuentes están utilizando hoy ustedes para escuchar a su cliente. Vamos a lanzar la encuesta y a ver si podemos encontrar. Somos un montón en este webinar. Lanzada la encuesta, Buenísimo. somos 60, así que damos Somos 60 personas, vamos a ver qué datos encontramos. Estoy viendo muchísimas empresas distintas, así que seguramente las respuestas también puedan ser diferentes. ¿Solo hacemos encuestas para conocer la voz del cliente? ¿O en realidad usamos entre 2 y 4 fuentes diferentes? ¿5 más fuentes? Cuéntenos, ¿cómo están ustedes hoy realizando la escucha de sus clientes? Vamos a darles un tiempo. Mati, no sé cuántos ya pudieron contestar. Y un poquito más de la mitad. Puede ser que algunos no tengan nada de esto, con lo cual, bueno, no votará y después hará algún comentario. Pero podría ser también, ¿no?, que alguna organización no tenga ninguna de estas opciones. Faltan más o menos 15 personas, podemos dejar 10 segundos más y mostramos resultados. Bueno, ahí, no, si te parece, muestro resultados, interesante. Buenísimo. Ahí está. Buenísimo. Fíjense que el 4% nos dice que 5 más, solamente el 4% está usando todo este potencial. El 36% solo encuestas y el 60% entre 2 y 4 fuentes, que es un buen número también, ¿no? Porque quiere decir que estamos todos empezando a usar todas estas posibilidades para poder ser mejor empresa, para conectar más, para vender más, para conocer al cliente, para mejorar los productos que entregamos. Antes de darle lugar a Gustavo, en esto de los retos que tenemos con respecto a toda esta información disponible, por un lado, tenemos mucha información, ya vamos a ver algo de acciones, pero necesitamos usarla para hiperpersonalizar. La hiperpersonalización hoy es fundamental porque hay una correlación muy fuerte en el aumento de los ingresos de las organizaciones. Si conocemos bien a un cliente y en lugar de mandarles a todos la misma propuesta, a ofrecerles a todos el mismo nivel de servicio, los mismos canales de atención, le damos a cada uno lo que espera porque los conocemos muy bien, estamos teniendo una ventaja competitiva absoluta. Por otro lado, 2 de 3 clientes, fíjense el número, 2 de 3 esperan que la empresa los trate conociéndolos, porque sabemos que cuentan con toda la información. No sé si les ha pasado que van a una empresa o hacen un reclamo telefónico y tienen que contar toda la historia con la empresa, y dicen, pero ¿cómo puede ser? Si hace 15 años que soy cliente, ¿por qué me pregunta esto? Si lo puede ver. ¿Por qué me pregunta qué producto uso? Si también es un dato que tiene. Cuando hablamos de hiperpersonalización vamos más allá de conocer qué producto usa y qué cliente es conocerlo, saber qué canales, qué espera, qué está necesitando en ese momento, porque ya sabemos que estuvo en la página en determinado lugar leyendo algo. Es toda información que hoy está disponible, lo que está faltando es hacerla asequible a las distintas áreas, ¿sí?, y utilizarla. Esto tiene que ver con lo que decimos información omnicanal. Hoy la mayoría de las empresas cuenta con un montón de canales de atención, pero omnicanalidad no tiene que ver con tener muchos canales abiertos. Omnicanalidad tiene que ver con esta capacidad que tenemos hoy, y que no tenemos excusas, porque la realidad es que tenemos muchísimas herramientas y hasta gratuitas para poder lograr omnicanalidad en serio, donde una persona decide por qué canal hace qué trámite, y el punta a punta de esa atención lo podemos continuar desde cualquier canal también, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de retos sobre toda esta información, hay tanta información y vimos toda la que tenemos, y el reto es poder tener una calidad de almacenamiento, poder tener lugares donde esa información sea fácil de manejar y además
le pueda llegar a las personas que hoy la pueden usar para generar la diferencia, ¿sí? Voy a dejar de compartir para poder darle el espacio a Gustavo. Hola, ¿qué tal? Sí, no, hay algunas preguntas. No sé si Bueno, muy puedes bien. responderlas antes, sí. Bueno, una pregunta, Martín dice, para los que tenemos negocio B2B nos sentimos muy afectados porque realmente la relación de nuestros clientes con sus clientes han cambiado enormemente y tenemos que tener en cuenta esta nueva relación con ellos. Para nosotros es más B2B, es más B2C que nunca en realidad. Dice, ¿qué opinan de eso? Sí, está muy bueno. La realidad es que las empresas que están generando negocios B2B hoy están más cerca del cliente que nunca y no necesariamente pudieron tener el tiempo para generar las capacidades que necesitaban para este contexto nuevo. Y lo importante es poder generar una adaptación rápido, ¿no? Y darle a los equipos todas las herramientas para que puedan vincularse con este cliente sí, que es un cliente distinto, ¿sí? Al que están acostumbrados en este tipo de empresas. No sé si, Mati, querés acotar algo más sobre esta pregunta. Está bueno, yo creo que es lo que vos decís, son, para todo el mundo, que entendamos lo mismo, son empresas que atienden clientes de sus clientes, ¿sí? Entonces, este tipo de organizaciones conocen muchísimo a los clientes. Si no tienen las capacidades, como decía Noé, de todas maneras está la gente que atiende, ¿no? Y probablemente el recurrir en este momento a la gente, donde están en la trinchera, donde atienden de primera mano las necesidades del cliente de tu cliente, es absolutamente esencial. Es barato, es accesible y es información que habitualmente es muy certera. Entonces, solo, nada, agregaría ese aspecto de no olvidarnos de la gente que atiende, que tiene ahí la clave muchas veces. Perfecto, buenísimo. Sí, esto que decimos de experiencia empleado, ellos pueden darnos toda la información que necesitamos en estos contextos donde no hay tiempo de hacer los grandes foros para tomar ese tipo de decisiones. Necesitamos actuar rápido, así que empoderar a la gente que está en la trinchera creo que es una buena, un buen consejo para este momento. Gus, Bueno, ahí vamos. dejamos y hay algunas Vamos. preguntas más que ya vamos a sumar después. Vamos a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los chicos de Blex por la invitación. Ya que tenemos muchos proyectos juntos y queríamos contarles justamente algunos de estos proyectos que estamos realizando. Por ejemplo, que fue una pregunta, ¿no? que hicieron al inicio de la charla. ¿Cómo encuestar a tu audiencia sin preguntar? Bueno, para este caso lo que nosotros vamos a usar, o parte de las herramientas que tenemos disponibles, tienen que ver con lo que es digital listening. ¿Y por qué hablo de digital listening? Porque no estoy hablando específicamente sobre escuchar redes sociales, sino sobre escuchar medios digitales. Y cuando me refiero a medios digitales, me refiero a cualquiera de las cosas que ya estuvieron comentando los chicos. Redes sociales, diarios, blogs, foros, audio, podcast, cualquier cosa que esté corriendo sobre un medio digital que pueda ser escuchada o pueda ser leída, se puede analizar. Pero básicamente, el digital listening consiste en obtener insights del customer journey del cliente sin preguntarles y tener el know-how necesario para bajar esas acciones digamos, planes que impacten en los ingresos, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos tan complicados. También es poder predecir comportamientos y tendencias y unificar las fuentes de información de la empresa en dashboard online para poder tomar decisiones. Y obviamente, en un contexto de trabajo distribuido como el que estamos hoy en día, poder tener toda esta información disponible multidispositivo y multiplataforma. Eso es clave, ¿no? Porque hoy estamos en un contexto de aislamiento social preventivo, pero cuando todo esto pase, que esperemos que sea pronto, los patrones de comportamiento en el trabajo y las formas de trabajar creo que van a cambiar radicalmente, porque hay muchas cosas que sabíamos que teníamos que hacer y que quizás muchos no las hacíamos, pero ahora no nos queda otro remedio.
Es decir, teníamos que implementar todo eso que dijimos que íbamos a hacer y lo tenemos que hacer antes de fin de año, porque el panorama en el 2021 va a ser prácticamente el de un planeta completamente diferente. Entonces, ¿qué beneficios tiene el digital listening y la analítica de datos? El más importante, creo yo, que lo comentó Noelia Matías, en cuanto a la experiencia que hacían en China sobre entregar el auto con un regalo ya con las preferencias que sabían que iban a gustarle al cliente, o por ejemplo poder anticiparse una necesidad, es la captación predictiva de leads. ¿Sí? Obviamente también la inteligencia comercial y competitiva, porque en un mundo que forzosamente se volvió 100% online de repente, poder entender que está haciendo la competencia en digital es básicamente de vida o muerte. Y obviamente la percepción de imagen de marca y de productos y servicios, que justamente vendría a ser esta parte de cómo encuestar a la audiencia sobre los puntos de dolor digital del cliente, porque ahora vamos a tener que empezar a hablar de puntos de dolor digital y hacerlo sin molestarlo, que ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y obviamente integrar con la estrategia de atención al cliente para impacto rápido en los niveles de satisfacción, ¿no? Como yo tomo toda esta información de estos medios digitales y justamente la pregunta que hacía Martín, alineo a mi fuerza interna de trabajo para poder atender mejor a los clientes de mis clientes, pero también cómo hago esto para poder decir, bueno, yo soy una empresa B2B, ¿puedo conseguir más clientes sin tener que molestarlos necesariamente o ya presabiendo con qué cómo tengo que encararlo porque ya sé lo que está necesitando? Y la respuesta es sí, y haciendo este tipo de cosas. Y obviamente si podemos tener todos estos datos en tiempo real, tanto de percepción de marca, de procesos de negocio y de productos y servicios, mejor, porque por ejemplo me permitiría inferir cosas como mi imagen negativa, mi imagen digital negativa, ¿me impacta en el churn? ¿O mi imagen positiva realmente tiene un impacto positivo en ventas? Bueno, todas esas cosas se pueden saber, ¿sí? Y ahora vamos a mostrar cosas que podemos saber. Por ejemplo, hablando del coronavirus, que es como el leitmotiv de esta presentación, es ¿qué nos pasa a los argentinos? Como decían, todos por 2 pesos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos todos locos? Probablemente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué está pasando a los argentinos con el coronavirus. ¿Qué nos está pasando? Bueno, miren, estamos siguiendo la tendencia coronavirus y cómo impacta esto en la audiencia digital en Argentina, donde vemos que al inicio de la pandemia, por ejemplo, antes de que empezara, pero donde ya sabíamos que algo iba a pasar, el sentimiento de miedo era muy alto, ¿sí? Por ejemplo, primer caso confirmado en la Argentina, el 3 de marzo, miren dónde estaba el sentimiento de miedo, y cómo, por ejemplo, el 19 de marzo, luego de la conferencia del presidente explicando qué iba a pasar y cómo se iba a encarar, y con las sucesivas conferencias, ese sentimiento de miedo fue bajando y se fue desplomando. Al mismo tiempo que también podemos medir si la esperanza o la gratitud también van subiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de esperanza o de gratitud, es esperanza de que esto termine, que bueno, como verán no subió demasiado, o gratitud en cuanto a si estamos siendo más o menos solidarios en cuanto a este fenómeno, ¿no? Vemos que a medida que fue descendiendo el miedo, fue subiendo la gratitud, y también podemos medir otras cosas, como, no sé, humor, felicidad, alegría, amor, gracias, esperanza, odio, culpa, porque la verdad es que el coronavirus se mezcla con un montón de variables. Ahora vamos a entender un poco mejor esto cuando veamos cómo obtenemos estos insights, porque lo que estamos viendo es el post-procesamiento. Pero yo les voy a mostrar también ahora el tiempo real, ¿sí? Después voy a ir al último slide para ver cómo resumimos todo eso. Buenísimo, ahí justo, Gus, hay una pregunta sobre cómo se miden estos sentimientos, y creo que va a quedar respondida cuando veamos ahora el tiempo real. Sí, yo como estoy presentando no lo estaba viendo, da un segundo. Bueno, no voy a seguir presentando porque si no, y ahora después cuando termine de compartir voy a aclarar. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Miren, lo que estamos viendo acá es
el coronavirus, por decirlo de alguna manera, en tiempo real. No el virus en sí, sino las conversaciones sobre el coronavirus. Todo esto que están viendo es en tiempo real. Y yo, por ejemplo, en este momento puedo ver tanto el número de menciones como el alcance, entendiendo el alcance como la cantidad de cuentas potenciales de medios digitales que están leyendo en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, depende qué periodo miremos, estamos rondando entre 123 y 147 millones de cuentas, básicamente en Argentina, pero también en países cercanos, ¿no? Porque estamos tratando de acotar el universo a lo que pasa en Argentina y alrededores. Pero también puedo medir cuál es el sentimiento, ¿sí? Obviamente este sentimiento preclasificado, porque después se hace un postprocesamiento. Y puedo ver que lo estoy viendo en un montón de fuentes. Miren, por ejemplo, en este momento, si yo quisiera resumir esto en una infografía que se va actualizando en tiempo real, puedo saber que tengo casi 300.000 menciones en los últimos 30 días, de las cuales son 50.000, 51.000 más o menos positivas, 54.000 negativas, y el resto ni positivas ni negativas, ¿no? Y que la mayoría de las conversaciones se estarían dando en Twitter, que después hay mucho video multimedia en YouTube que tiene que ver con desde prevención del coronavirus a cómo hacer barbijos, y que los medios que más están pegando fuerte son obviamente Twitter, web y los sitios de noticias. Y también puedo ver quiénes son los más influyentes muy rápidamente de un vistazo, ¿no? Volviendo a cómo lo medimos, acá podemos ver las menciones en tiempo real, por supuesto, y podemos ir a un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, empezar a ver quiénes son las menciones más populares, cuáles son, ¿sí? Obviamente el presidente en este contexto de conversación es una de las voces más influyentes con sus conferencias con PowerPoint que ya todos conocemos, o cuáles fueron las últimas menciones y qué alcances tuvieron, pero también cómo eso va evolucionando en el tiempo. Obviamente estamos viendo prácticamente un comportamiento que se asemeja al que está pasando en la calle, que es el de relajamiento. Eso se nota justamente, vemos que hay una correlación entre cantidad de menciones cuando decrecen y cómo la gente se va tomando esto con más relajamiento y empieza quizás hasta incumplir un poco las normas. Y obviamente ver dentro de lo que es medios, quiénes son los que más están hablando, los más influyentes, y obviamente el alcance por tipo de fuente, ¿sí? Y, por supuesto, desde ya la geolocalización, en este caso general, de lo que está pasando. Después también podemos ver, en base a esto, por ejemplo, ya empezar a ir directamente con la medición de influenciadores, que es lo que vemos acá, directamente. ¿Sí? Acá vemos que tenemos gente prácticamente de todo el espectro social y político, ver cómo esto impacta en cada medio, y esto que es súper importante porque también tiene que ver con el humor. Muchas veces el hashtag que les ponemos a las conversaciones tiene que ver con el sentimiento, pero también marca también los temas, ¿no? Por ejemplo, coronavirus, obviamente en Argentina, COVID-19, quédate en casa, cuarentena, yo me quedo en casa, pandemia. Si ven, las conversaciones son prácticamente recurrentes, ¿no? Y otros temas que se mezclan, como tiene que ver con contexto político como Venezuela, Ecuador, etcétera, que tiene que ver con el coronavirus, y obviamente España, que siempre está muy cerca de Argentina, o que los argentinos seguimos muy en particular. Y obviamente acá ya también podemos ver cómo esos influenciadores y medios impactan en cuanto a lo que es reach, nivel de influencia, o de influencia positiva y negativa, ¿sí? Cuáles son los sitios más activos, de nuevo la geolocalización, pero por nivel de influencia, y obviamente la famosa nube de palabras que hablaba Noelia, ¿sí? Esto es para entender cómo es la información, cómo se puede ver en tiempo real. Esto que estamos viendo es en tiempo real. Para que lo sepan, a medida que se van generando las conversaciones, esto se actualiza y podemos seguirlo en tiempo real. Pero la parte más interesante de todo esto es cuando nos conectamos a la aplicación por atrás y la ponemos en un buen motor de analítica de datos, podemos llegar directamente a un concentrado de la información que
por ejemplo, donde podríamos decir que en la semana, por ejemplo, del anuncio de entrada en vigor del confinamiento, el temor representaba casi el 65% de los sentimientos de todas las conversaciones, ¿sí? Y al completar el mes de cuarentena, eso bajó al 30%, obviamente. A mayor información, menos incertidumbre. Esto puede aplicarse también a cualquier proceso de negocio. Si yo en este momento tengo clientes que están tratando de comunicarse con nosotros y porque estoy en contingencia no puedo dar la información necesaria, entonces tengo que empezar a pensar cómo yo empiezo a brindar información para bajar la incertidumbre, porque al final esto se trata de eso. A menor cantidad de información, mayor cantidad de incertidumbre. Y la incertidumbre, obviamente, se combate con herramientas que brinden información al cliente, que es lo que vamos a ver en unos segundos, ¿sí? Y obviamente, sí. Perdón, te interrumpo porque hay una pregunta que me parece piola y tiene que ver totalmente con lo que estás contando. Shalom Sí. dice, si analizan cada uno de los tweets y les atribuyen una emocionalidad, ¿cómo hacen la traducción de esos mensajes con una emoción? ¿Cómo es esa traducción? Bueno, lo que hacemos es, primero el preprocesamiento que hace la herramienta, que como todos sabemos, la detección de emociones de las herramientas andan en una fiabilidad entre el 50 y el 70%, depende de la herramienta, pero después hacemos un postprocesamiento con herramientas de analíticas, justamente de lo que hablaba Noelia al inicio de la charla. Noelia hablaba de datos estructurados y datos no estructurados. Lo que aplicamos son métodos matemáticos para analizar información no estructurada. Y con ese postprocesamiento que se le agrega en una capa superior al que entrega la herramienta en tiempo real, de acuerdo a lo que es el análisis semántico de lo que se está diciendo, se obtiene una depuración de la herramienta. Y todo ese universo que quedó sin, digamos, procesar, que anda entre alrededor del 15 y el 5%, dependiendo de qué temática estemos hablando, se hace manualmente, obviamente con lingüistas que están clasificando la información, pero es una parte muy chiquitita. Con lo cual, de esa forma, solamente queda en la parte humana una porción muy chiquita de la información. Y así es como podemos detectar tanto temáticas como sentimientos sobre las temáticas. No sé si eso respondió a la pregunta. Ahí contestó que sí. Ah, buenísimo, gracias. Buenísimo. Porque estoy enfocado en el slide y si me voy al chat ya después me voy a perder el hilo, seguramente porque soy bastante disperso. Así que, bueno, entonces, ¿qué pasó con todo esto? Y en base al evolutivo que vimos anterior, pudimos establecer cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos con respecto al coronavirus. Obviamente esto, abril 2020 hasta el domingo, ¿sí? Tenemos que miedo es el principal sentimiento con el 30% de las conversaciones, gratitud es el 17%, luego viene esperanza, desesperanza, amor, tristeza, felicidad, muy poquita, y obviamente bronca, ¿sí? Con algunos temas en particular. Acá quiero hacer una acotación. Elegimos este tema porque es un tema en el que estamos todos hoy muy ocupados, pero este mismo tipo de análisis hacemos con muchas organizaciones, y lo que estamos haciendo es mirar todo el tiempo para un determinado mercado, porque no hacemos solo la mirada de una marca, sino de esa marca y también de la competencia, cuáles son los temas sobre los que va hablando la audiencia, ¿no? Y en algún momento es el precio, entonces sabemos que hay que empezar a comunicar sobre precio. En algún momento el tema tiene que ver con algún problema en particular, o detectamos que se rompió algo porque hay problemas de facturación, detectamos que se rompe algo en nuestra empresa o en la de la competencia, y con eso se generan acciones en tiempo real. Por ejemplo, algo que hacemos mucho con esta herramienta es detectar a los clientes que están insatisfechos, y no esperamos para que llamen a la empresa a decir que se quieren ir. Cuando vemos que están enojados, que escribieron algo que no funcionó, lo salimos a buscar nosotros para ver qué pasó y se lo arreglamos. Entonces, un poco el potencial que tiene Social Media Listening es adelantarnos a esas emociones, y llegamos al 1 a 1 hasta el cliente. Estos grandes números que mostró Gustavo muestran de toda la población argentina. Tenemos esos grandes números
que muestran de un mercado en particular cómo son las emociones, pero después haciendo solamente un doble clic, que esto es algo que hace el equipo de atención, llegan a la persona específica que está sintiendo una emoción en particular, como para tomar una acción al respecto. Así funciona el tema de la acción. De hecho, sí, vamos a verlo en este mismo momento, lo que decía Noelia, y se clica en cualquiera, ¿no? Voy a ir directamente a la conversación. O puedo enviarlo directamente a mi CRM, o enviarlo a Slack, o a cualquier herramienta moderna que se conecta para ver los casos, no necesariamente en la cuenta, ¿sí? Otro punto importante, como dijo Noelia, es que aparte de eso, yo podría directamente actuar sobre la competencia y ver que si alguien de mi competencia se está quejando por el plan, por la facturación o por un mal servicio, directamente ir y ofrecerle yo lo mío y vendérselo como mejor y poder actuar en tiempo real. Y eso es lo que llamamos captación predictiva de leads, entre otras cosas, ¿sí? Pero, como también mencionó Noelia antes, tenemos otras herramientas que aplicar en lo que es fuentes de información y de datos. Y esto tiene que ver con lo que había mencionado, que es comunidades de marca, ¿sí? Que es una de las cuestiones más interesantes que están implementando varias compañías y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Qué sería una comunidad de marca, básicamente? Y explicado lo más fácil posible. Es un espacio propio de la marca donde clientes y no clientes interactúan entre sí generando contenido informativo y de soporte. Esto obviamente deriva en ahorro de costos de atención al cliente, de marketing de digital y de desarrollo de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es una herramienta en la nube, es un SaaS, que lo que hace es distribuir la atención al cliente entre nuestros propios clientes. ¿Sí? Es una herramienta de crowdsourcing o de inteligencia abierta o de justamente conocimiento compartido, que lo que hace es darle la posibilidad a nuestros clientes de que ayuden a otros clientes a resolver sus problemas. Obviamente los beneficios de esto también tienen que ver con la captación de nuevos leads, como dije antes, costos de atención al cliente a través de la reducción del volumen de llamadas y de contactos en cualquier canal, incluso en el chat o en social media, y obviamente también de todo esto deriva que, por ejemplo, se pueden obtener ROI o retorno de la inversión de entre el 100 y el 300% entre los primeros 6 meses al año y del 300 al 600% del primer año al segundo año. Y lo que estamos viendo acá son 3 capturas de nuestras comunidades más icónicas que tienen que ver con Tuenti, Movistar y Ualá, que son 3 de las que hoy estamos corriendo actualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería una comunidad de marca? ¿No? Esa es la pregunta del millón. Bueno, por ejemplo, en este caso estamos viendo la de Movistar, que es básicamente una de las, no una, fue la primera que salió, podríamos decir, en Latinoamérica entera. Vemos que acá hay un buscador muy simple donde el cliente puede escribir y, por ejemplo, poner una palabra y el buscador predictivo, como el de Google, le va tirando los temas mejor rankeados o con más respuestas, o puede directamente preguntar, puede navegar por las categorías o ver las últimas conversaciones. Por supuesto, como dijo Noelia, además de tener todas estas herramientas de predicción, ya sea de escucha como de directamente hacer que los clientes interactúen entre ellos, siempre podemos tener la famosa encuesta colgada online para poder hacer justamente ese cruce de datos, ¿sí? ¿Y qué podemos ver con esto? Porque acá viene lo interesante. ¿Qué cosas se pueden ver con esto? Bueno, miren, esto que estamos viendo, creo no sé si lo ven, es el crecimiento de la contención de la comunidad en cuanto a los casos de atención. Miren, es casi una curva logarítmica que tiene que ver, o es muy parecida con el crecimiento de las conversaciones de coronavirus en un inicio. Y cómo, a medida que estamos en esquemas de contingencia o escenarios poco frecuentes, como es una pandemia, estas herramientas ayudan a contener la atención. Lo que estamos viendo es el periodo de que se implementó la tercera versión de la plataforma hasta este mes, que todavía no terminó, ¿sí? ¿Y qué más podemos ver? Bueno, podemos ver un montón de cosas. Obviamente esto estamos hablando de tiempo real, ¿no? No estamos hablando de postprocesamiento. Yo
cuando hablamos de las herramientas que implementamos junto con Noelia, hablamos de dos tipos de estadios, ¿sí? Lo que se puede ver en tiempo real para actuar ya mismo y lo que se puede ver, digamos, como postprocesamiento para tener conclusiones semanales y después obviamente un resumen mensual y poder aplicar planes de mejora a corto, mediano y largo plazo. Porque este análisis digital de la información nos permite hacer las tres cosas: atender el tiempo real, que es lo que me está pasando ahora en este momento, y poder hacer acciones diferenciales, y poder ver, en base al análisis cuantitativo postprocesado, qué planes de acción voy a hacer. Bueno, para el mes que viene, para los próximos 6 meses o para el año que viene. ¿Sí? Bueno, en este momento, por ejemplo, estoy viendo el ratio de participación y la plataforma me está diciendo que un cliente tarda en responderle a otro cliente aproximadamente 10 minutos y 8 segundos. ¿Sí? Que seguramente a los que están en call center esta métrica les suena. Es el tiempo promedio hasta la primera respuesta, pero en este caso es hasta el primer comentario, porque estamos hablando de medios digitales. Y acá estamos viendo quiénes de esos son superusuarios o contribuidores, es decir, gente que pasa más de 4 horas semanales en la plataforma, y quiénes son los que pasan menos de 4 horas semanales en la plataforma, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Para establecer un ranking de reputación de mis usuarios. Es decir, yo en base a esto puedo saber cuál es el nivel de reputación que tienen sus usuarios en la comunidad, establecer un score y en base a eso establecer un programa de payback o de recompensas. ¿Por qué? Porque las plataformas tienen un sistema de juego y recompensa que me permiten a mí premiar a los usuarios que más colaboran en la comunidad. ¿Premiarlos cómo? Puede ser desde merchandising, o al caso de Movistar, que da vouchers para compras, o 20, que da crédito, etc. ¿Sí? El asunto es que yo puedo premiar a los usuarios con acciones positivas a medida que se van volviendo más activos en la comunidad. Y a medida que se van volviendo más activos en la comunidad, con el sistema de educación al usuario que implementamos a lo largo de más de 9 años, poder justamente hacer foco en las conductas positivas y de educación al cliente, enseñándole a nuestros clientes cómo educar a otros clientes y así obtener las importantes ventajas que hablamos antes, ¿no? Y acá lo más interesante desde el punto de vista del conocimiento del cliente es que nos hacemos con un montón de información sobre cuáles son las dudas frecuentes, los temas en los que no estamos siendo claros porque están necesitando preguntarle a otro usuario, y nos dan un montón de oportunidades para mejorar lo que hacemos todos los días. Que es justamente lo que estamos viendo, cuáles son los temas más frecuentes y cuál es la variación que tuvieron con respecto a la última semana. También podemos ver el ratio de publicación, cuántos hilos, cuántos contribuidores. Miren eso. Yo quiero que vean este número. Son 2.106 usuarios que pasan más de 4 horas ayudando A a otros otros usuarios. usuarios. Pongamos esto en términos de call center. ¿Cuánta plata es? ¿Se pusieron a pensar eso? Estos son 2.106 clientes que atienden a otros clientes y lo hacen porque siguen a la marca y porque se sienten parte. ¿Cuánto dinero hoy representa un call center de 2.106 personas? Les dejo la pregunta en la cabeza, porque acá es donde no solamente vemos el poder del crowdsourcing, sino que podemos ver también cómo estos proyectos se repagan de la forma que les comenté, en los primeros 6 meses, al año y a los 2 años. Y obviamente, si no estuviéramos resolviendo, esto no sería, no tendría gracia. Entonces, estamos viendo que se resolvieron en los últimos menos de 30 días, porque estamos viendo el mes sin terminar, 2.935 consultas, ¿sí? Y que pasaron 33 horas 18 minutos desde que alguien hizo la pregunta, ¿sí? 10 minutos hasta que alguien hizo la primera indagatoria, pero 33 horas hasta que alguien dio esa solución como aceptada, entendiéndose como solución aceptada, que la respuesta le sirvió y que no tuvo que recurrir a ningún otro canal para terminar de resolver esa pregunta. Y obviamente, bueno, ver todo lo que tiene que ver con el tema de tráfico, ¿no? O sea,
cuántas visitas a la página, cuántos usuarios activos en este periodo de tiempo hubo en la plataforma y cuántas visitas, que este es otro indicador clave. ¿Por qué? Dijimos que teníamos casi 3.000 usuarios ayudando a otros usuarios. Pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, una de las grandes ventajas de la comunidad es que aproximadamente entre el 85 y el 90% de las personas que obtienen ayuda no son usuarios activos. Simplemente buscan en Google, ¿sí? Encuentran el primer resultado en Google y caen directamente a la comunidad. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, no sé, vamos a ir un ejemplo en tiempo real. Puede fallar, dijo Tusam, cómo recargar 20, podría ser una opción, a ver qué sale, y acá tenemos, obviamente, todo lo que es ayuda de 20. También podría ver, por ejemplo, cómo recargar 20 con Mercado Pago, y también estaríamos yendo a toda la parte de ayuda de la comunidad, porque estamos siempre ocupando entre el primer y el tercer lugar en los resultados de búsqueda. Y acá tengo, por ejemplo, una guía hecho por la usuaria Marian Beceta, donde me está explicando perfectamente cuáles son los pasos a seguir para recargar 20 con Mercado Pago. Y esto no lo hizo nadie de la compañía, lo hizo un cliente. ¿Sí? Yo quería mostrarles esto para que entiendan cuál es el proceso. Ahora, y ya para ir terminando, vamos a ir a la presentación. ¿Sí? Lo que estamos viendo es justamente, un segundo, ahí está, cómo con esto podemos ver justamente todas estas cosas que preocupan a nuestros clientes, cómo es el comportamiento, cómo es la actividad, cuánto saben, cuánto no saben, cuáles son los roles y el conocimiento de la gente que está participando, y cualquier otra información que podamos ver en tiempo real, que obviamente se traducen en mi top de temas y cómo estos fueron variando con respecto a la semana. Por ejemplo, cómo hago para dar de baja, qué equipos puedo comprar contra factura, pago virtual con tarjeta de crédito, un tema clave hoy en día, o cómo pasar crédito de un Movistar a otro. Así que bueno, quería comentarles justamente estas dos herramientas que son claves en lo que es hoy un esquema de pandemia y cómo podemos prevenir y también actuar y también hacer que nuestros propios clientes participen de nuestros procesos de negocio. Así que habiéndole contado esto, si tienen alguna pregunta la respondo y voy a dejar de compartir para darle paso a Noelia nuevamente, ¿sí? Bárbaro. Antes de finalizar con algunas acciones, vamos a hacer una votación más y nos interesaría conocer cuántos de ustedes utilizan social media listening en sus organizaciones. Así que, Mati, si podés lanzar la encuesta. Ahora tenemos. ¿Quién usa social media listening como fuente de voz de cliente? A ver qué nos cuentan. Después acá hay un par de preguntas que podría responder. ¿Sí? Bueno, si quieren, compartimos los resultados. Bueno. Epa. Hubiera pensado que era más, sí. 26% utiliza entonces social media listening y 74% todavía no lo está usando como voz de cliente. Así que ahí hay una oportunidad increíble para poder incorporar este medio también a esto de conocer qué está pasando con nuestros clientes en tiempo real. Gus, ¿querés compartir alguna de las respuestas a las preguntas que realizaron en el chat? Por supuesto. Por ejemplo, ¿se pueden detectar cuentas falsas en redes sociales para hacer la medición? Sí, definitivamente, porque una de las cosas que implementamos es la detección de trolls, cuentas falsas, incluso el nivel de influencia que estas cuentas tienen. Son bastante fáciles de detectar porque tienen determinados patrones de comportamiento que son identificables. Así que definitivamente sí. Y después la otra es
si bien entiende en tiempo real el sentimiento, ¿cómo podríamos utilizarlo como predictor y armar un nuevo negocio de cero con esta inteligencia? Bueno, justamente Noelia había dicho que esto también podemos verlo para analizar los puntos de dolor digital del cliente. Entonces, si vos me podés decir cuáles son tus 5 o 6 procesos de negocios claves, yo los puedo empezar a meter en la herramienta como palabras claves, digamos, más importantes dentro de lo que es la conversación sobre tu compañía y empezar a entender cómo esos procesos de negocio van evolucionando en el tiempo y cómo eso afecta a tu reputación positiva o negativa. Y establecer planes de acción muy rápidamente, porque para cada proceso de negocio yo voy a tener exactamente lo que el cliente está opinando y voy a saber si es la facturación, si no le llegó el chip, si no pudo recargar la tarjeta, si no puede comprar contrafactura o si quiere dar de baja y por qué, porque está todo escrito. No sé si eso Tal responde a las cual. preguntas. Bueno, en caso de que haya alguna duda, podemos seguir recibiendo las preguntas. Y ahora, un poquito para cerrar, vimos muchas fuentes, hicimos zoom sobre 2 fuentes de tiempo real, y la idea sobre acciones es contarle algunas de las posibilidades que tenemos con toda esta información. ¿Qué hacemos con eso, no? Cuando hablamos de voz de cliente, hablamos siempre de un sistema que funciona proactivamente y que tiene la capacidad de generar 2 tipos de acciones. Por un lado, acciones de tiempo real, y esto es, por ejemplo, close the loop, cuando encuestamos un post-contacto o recibimos la respuesta sobre una satisfacción o insatisfacción de un cliente, podemos hacer algo con eso, ¿sí? Lo que decimos siempre es, no le pregunten al cliente cuán satisfecho está si no tienen la capacidad de salir a responderle cuando nos dice que no lo está. Si le empezamos a preguntar la insatisfacción, pero después no hacemos nada con eso, lo desmotivamos para que nos siga contando cómo se siente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que siempre decimos fundamental en tiempo real es el close the loop, y esto es un cliente que no está satisfecho, que tiene un problema y nos lo está contando, ya sea nos lo cuenta en una encuesta o lo estamos viendo en estas herramientas de monitoreo, lo salimos a buscar y nos acercamos para resolverle el problema o para darle feedback. A veces tenemos problemas estructurales y necesita saber que sabemos que tenemos ese problema y que nos estamos ocupando de solucionarlo. Por otro lado, sistema de alertas, porque en el tiempo real nosotros podemos determinar, y es algo que le contamos antes y se los vuelvo a comentar, nosotros tomamos toda esa información de cosas que están pasando en determinado mercado, por ejemplo en la banca, o en el mercado de telecomunicaciones, o en el mercado de venta de autos, y con toda esa información hacemos acciones inmediatas de, por ejemplo, derivar un caso a alguien de la fuerza de ventas, porque sabemos que una persona tiene una necesidad de comprar determinado producto, o si es una persona que se está manifestando insatisfecho o está enojado, ya sea porque lo detectamos en una escucha con Speech Analytics, o lo detectamos en Social Media Listening porque lo escribió en una red social, o porque contestó una encuesta, lo derivamos instantáneamente a alguien de retención, alguien que se ocupa de contener clientes, sin necesidad de que esta persona haya hecho esa llamada o se haya contactado con la empresa. Nosotros lo estamos escuchando, entonces directamente le respondemos y le resolvemos su inconveniente. Por otro lado, hacemos acciones con todas estas fuentes de impacto estratégico, y acá lo que decimos es, tenemos mucha información sobre problemas que están viviendo muchos clientes en simultáneo. Sabemos antes que nadie que se rompió una factura, o que están llegando mensajes incorrectos, o que el cliente está teniendo problema con envíos, o que está fallando algo de lo que hacemos. Entonces, con esa información estamos haciendo determinado tipo de análisis y lo derivamos a los equipos correctos. Y esto es mesas ágiles que resuelven problemas, o equipos de proyectos que están trabajando en resolver, o directamente avisarle al área respectiva que tiene algo para resolver, porque vimos que la emoción de los clientes empezó a estar mala con respecto a un tema en particular.
Y en esto de acciones de impacto estratégico hay algo muy interesante que estamos haciendo con los datos y tiene que ver con poder predecir lo que está pasando, ¿sí? Vemos desvíos, vemos cosas que nos están ayudando a saber lo que va a pasar a futuro y nos ayuda a anticiparnos y a prepararnos para dar respuesta en tiempo a los clientes, ¿sí? ¿Qué hacemos con todo esto? Tenemos muchas acciones y ahora en este momento donde estamos en un contexto distinto, lo que decimos es, tenemos que tener capacidad para resolver. Hay empresas que lo han hecho muy bien. Ayer me contaba una amiga que va mucho al gimnasio, que un gimnasio de acá de Córdoba, donde me encuentro yo, la llamaron por teléfono porque saben que va casi todos los días y le ofrecieron alquilarle una máquina. Entonces, los gimnasios están cerrados y este cliente está sufriendo no poder ir al gimnasio y la empresa que tampoco está facturando por el tiempo de gimnasio tal cual como lo hacía antes, le llevó a su casa una máquina, ¿sí? Entonces, el cliente está súper contento y la empresa encontró una nueva oportunidad de negocio. Algo que también me contaron en estos días, que me pareció buenísimo poder compartirlo, hay un hotel en Lima que se llama Casa Andina, que la verdad que es un hotel muy lindo, que obviamente no estamos haciendo turismo, eso está fuera del alcance de todos nosotros, sin embargo, escuchando a clientes, este hotel detectó que hay personas que están necesitando nueva casa, entonces está muy difícil. Si se te terminó el contrato o si por algún motivo te tenés que ir de tu casa, conseguir un lugar para alquilar. Entonces están ofreciendo alquileres temporarios, ¿sí? Un hotel que deja de ser un hotel y se convierte en otra cosa para responder a la necesidad de los clientes. Eso es un poco lo que estamos viviendo hoy con empresas que tienen la capacidad de transformarse para satisfacer clientes. Y los retos para lograr estas acciones de impacto es que toda esta información que decimos que tenemos disponible y que hay mucha más de la que nosotros podemos hoy manejar, tiene que llegar a las personas adecuadas. Muchas veces las empresas tienen mucha información en las áreas de BI o en empresas más chicas, en la persona que se ocupa de hacer los tableros, pero no es información que se le entregue a la gente que toma decisiones o a la que puede generar los cambios. Entonces, uno de los retos es que la información esté disponible para todas las personas de la organización y usarla cada vez que tomamos decisiones con el objetivo de generar más clientes, más satisfacción y mejores resultados en el negocio. Por otro lado, hay que priorizar. La verdad que si ustedes ven, Gustavo mostraba en algunos tableros y vemos miles y cientos de miles de datos. Y la verdad es que es fundamental que nosotros entendamos que cuando queremos hablar de clientes, no toda la información es relevante en términos del negocio, porque para los clientes solamente hay algunos pocos momentos que son momentos de verdad, que son momentos donde generan emociones, donde tienen una expectativa con respecto a la empresa. Entonces lo que decimos es, ¿qué hacemos con la información? La priorizamos y elegimos la información que realmente va a generar la diferencia en términos de satisfacción del cliente y en términos del negocio. Por el otro lado, esto que decía antes, anticipar estos comportamientos. Estas herramientas nos ayudan a saber qué es lo que va a pasar, con lo cual podemos proactivamente poner equipos a generar soluciones para los próximos problemas y adelantarnos a la competencia, ¿sí? Y finalmente, otro punto súper fundamental en esto de Customer Experience y en Employee Experience es lograr la capacidad de transformación de los equipos. Si esta información es de todos y la podemos usar con los equipos, tenemos la posibilidad de generar impacto en el negocio, porque nuestros equipos están con todas las posibilidades y todas las herramientas de entregar al cliente valor. Entonces, creemos que estos son algunos de los retos, hay muchos más, pero queríamos sintetizarlos en estos 4. Y bueno, creo que hay alguna pregunta más, no sé Mati si querés compartir alguna otra, pero esto sería un poco lo que teníamos para compartirles en el webinar de hoy. No veo ninguna pregunta, veo comentarios, ahí Luciano comenta, bueno, con respecto también a esta experiencia de los gimnasios, como Megatlón, por ejemplo, está haciendo por Instagram vivos, obviamente para clientes y no clientes, donde entiendo que deben hacer clases y cuestiones así grupales, y además atrás hay, en función a la cantidad de visualizaciones, donaciones a ONG que están en el contexto COVID ayudando, etc. Con lo cual es parte de la transformación de
ciertas empresas, ¿no? Porque creo que lo que cruza lo que vimos hoy es, hay ciertas empresas que han reaccionado tempranamente, que han entendido que tienen muchas formas de llegar al cliente, no necesariamente molestando con encuestas, molestando entre muchas comillas, ¿no? Porque en el sentido de una encuesta tradicional, y han hecho acciones concretas. La otra vez hablábamos de las empresas de delivery, como también son un buen ejemplo. Hay malos ejemplos también, que algunos bancos que insisten con avisos y cuestiones para que invirtamos, cuando en realidad yo creo que las posibilidades son acotadas y en realidad necesitamos mucho más ayuda en todo sentido para interactuar con un banco, ya que está totalmente restringido el acceso y la cantidad de operaciones. Pero bueno, nada, no veo ninguna otra pregunta puntual. Sí, agradecemos a todos nada, el haber participado. La verdad que nos extendimos un poquito en tiempo. Por suerte la mayoría se quedó. Estábamos ahí viendo si de alguna manera los manteníamos atentos. Así que muchas gracias a todos. Y gracias Aprovecho, Mati, para adelantarles que el jueves próximo vamos a tener un nuevo webinar con Raúl Molteni, donde vamos a estar hablando específicamente de experiencia empleado y cómo acompañamos a los empleados en este desafío de trabajar desde su casa, ¿sí? Así que les adelanto, les vamos a mandar igual las invitaciones para que se puedan comprometer agendas. Están justo algunos comentarios abajo. Sebastián que dice, muy interesante, gracias por estos espacios. Daniel también, muchas gracias. Emilio dice, súper interesante. Bueno, gracias a todos por interactuar también y por contarnos sus experiencias. Hay que hacer un par de preguntas de último momento, mira. Dale, Gus, agarrá la primera. Sí. Por ejemplo, estando en un negocio B2B, como son los call centers, donde casi todos nuestros clientes saben y conocen las voz del cliente y esperan nuestro aporte de valor más allá de la voz, ¿cómo encaramos nuestro aporte siendo creativos e innovadores? Qué buena pregunta, María. Yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, después cada cual puede dar el suyo, dándole a todos nuestros colaboradores del call center el acceso a este tipo de herramientas y a que puedan tomar decisiones empoderados en los datos, ¿sí? Recuerdo en algún momento cuando tuvimos que implementar este tipo de herramientas, en otra vida que tuve que no es esta, cómo fuimos digitalizando la atención del call center, integrando lo que pasaba en redes sociales antes de que llegara el CRM digital y entregando justamente pre-respuestas que se le podían dar a la red, un menú de pre-respuestas en base a lo que ya sabíamos que el cliente estaba esperando recibir. Entonces, este tipo de asistencia basada en datos es súper importante a la hora de hacer que nuestros colaboradores sean más efectivos, por ejemplo. Y acá, Gus, agrego, en esto del B2B, hemos tenido muchas experiencias últimamente con empresas B2B, y lo que notamos es que hay muchas herramientas para B2B. Por ejemplo, cuando medimos, y no medimos NPS, medimos una métrica específica de B2B, que lo que hace es comparar el valor percibido con el precio y con la competencia, y que da mucha información, y la realidad es que existe un modelo de CX para B2B muy robusto que se puede aplicar, que es bastante parecido al de B2C, pero que tiene sus diferencias. Pero sí es posible trabajar modelos de Customer Experience estructurados para empresas B2B. Sí, y después saber también que las comunidades externas pueden ser también comunidades internas. De la misma forma que se puede montar una comunidad para clientes, podemos montar una comunidad de conocimiento compartido para hacer el crowdsourcing, pero de forma interna, y hacer que todos los miembros de una organización puedan aportar el conocimiento colectivo de la compañía. Bueno, Mati. Si les parece, agradecerle especialmente a Gustavo que nos acompañó hoy, estuvo buenísimo lo que vimos. Gracias por invitarme. Creo que fue súper diferenciador desde ese lado y que mostramos concretamente la intención de todo esto, que era animarse a primero entender que hay muchas fuentes, no describió muy bien cada una de ellas, y si bien no puedan tener acceso a todas, sepan que existan y sepan que hay algunas que son simples y bastante económicas de alguna manera como para empezar el camino de entender al cliente en un contexto que creemos que llegó para quedarse, ¿sí?
esto que repetimos siempre, hay ciertas conductas y expectativas que han cambiado mucho y van a cambiar las experiencias definitivamente, así que aprovechar todo esto. Y si quieren vamos cerrando, agradeciendo a la gente, se han quedado la mayoría, así que muchas gracias por quedarse y todas las preguntas y la participación que han tenido. Buenísimo. Muchas gracias y bueno, nos encontramos el próximo jueves en otro webinar. Hasta luego. Chao, gracias a todos.